¿Alguna de tus crías de canario muere poco después de nacer y no sabes por qué? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que voy a responder una de las preguntas que más me hacéis, que es ¿por qué mueren las crías de canarios? Sin más, empezamos. La cría de canarios es uno de los momentos más emocionantes para cualquier criador, pero también es uno de los más delicados, aunque la incubación se desarrolle sin problemas y los huevos eclosionen correctamente. Son muchos los factores que pueden afectar a la supervivencia de las crías durante los primeros días de vida. Por ello, conocer estas causas nos va a permitir poder actuar a tiempo y reducir la mortalidad de los pichones. Una de las causas más frecuentes de muerte en las crías está relacionada con la alimentación. Esto puede ocurrir cuando los padres no aportan suficiente pasta de cría, cuando la dieta es pobre en proteínas, grasas, vitaminas o calcio, o incluso cuando la pasta está demasiado seca. Durante sus primeros días, los pichones crecen a un ritmo muy rápido y necesitan un aporte constante de nutrientes líquidos. De hecho, en esta primera etapa, gran parte de su peso corporal está formado por agua, por lo que la hidratación resulta fundamental para que puedan digerir correctamente el alimento que reciben de sus padres. Por este motivo, muchos creadores utilizamos la pasta de cría, con preparaciones más húmedas como perla mórbida, cuscús o semillas germinadas, que facilitan la digestión y aportan un extra de hidratación a los pichones. Ahora bien, no solo importa la pasta que ofrecemos, sino también la alimentación de los propios padres, ya que si los padres no reciben una dieta variada, con semillas de calidad, frutas, verduras y otros complementos, el alimento que embuchan a sus crías será más pobre nutricionalmente, y los pichones pueden debilitarse aunque aparentemente estén siendo alimentados. Otra causa bastante habitual es la falta de experiencia de la pareja reproductora. Esto ocurre con frecuencia cuando se trata de canarios jóvenes o de parejas que crían por primera vez. En estos casos, algunos canarios todavía no tienen bien desarrollado el instinto de cría y pueden cometer ciertos errores, como por ejemplo, pueden tardar más en empezar a embuchar a los pollitos, alimentarlos con menos frecuencia o incluso abandonar el nido durante demasiado tiempo, lo que provoca que las crías se enfríen o no reciban suficiente alimento. Por eso, cuando criamos con parejas jóvenes o primerizas, es importante observar su comportamiento durante los primeros días, pero sin molestarlos en exceso. En muchos casos, con el paso del tiempo y la experiencia, estos problemas se corrigen de forma natural y las siguientes puestas suelen desarrollarse con mayor éxito. Las enfermedades y los parásitos también pueden influir directamente en la supervivencia de los pichones, puesto que las crías recién nacidas tienen un sistema inmunológico todavía muy inmaduro y cualquier infección o infestación puede afectarles con extrema facilidad. Las infecciones bacterianas, como las provocadas por E. coli o salmonela, pueden aparecer cuando la higiene del aviario, la jaula o el propio nido no es la adecuada, y en estos casos es frecuente observar pichones débiles, con el abdomen inflamado, plumaje sucio o restos de alimento alrededor del pico. También debemos prestar atención a los parásitos, especialmente a los ácaros y los piojillos, que pueden esconderse en el nido o en las rendijas de las jaulas, ya que estos parásitos se alimentan de la sangre y debilitan rápidamente a las crías. Por eso, es fundamental mantener una buena higiene en el aviario, revisar los nidos con regularidad y aplicar tratamientos preventivos, como la desparasitación de los reproductores antes de la cría, para evitar este tipo de problemas. La temperatura también juega un papel muy importante en la supervivencia de los pichones, ya que durante los primeros días de vida, los pollitos no son capaces de regular su temperatura corporal por sí solos y dependen completamente del calor que les proporciona la canaria. Si la temperatura ambiental es demasiado baja o la hembra abandona el nido durante demasiado tiempo, los pichones pueden enfriarse rápidamente y sufrir hipotermia, algo que en esta etapa puede resultar fatal. Pero el exceso de calor también puede ser un grave problema, ya que temperaturas demasiado altas o jaulas expuestas al sol directo pueden provocar deshidratación y debilitar a los pichones. De ahí que sea importante mantener las jaulas en un lugar protegido, sin corrientes de aire, con una temperatura lo más estable posible y evitando tanto el frío excesivo como el calor intenso. En algunos casos, la muerte de los pichones puede estar relacionada con problemas genéticos o malformaciones congénitas, y estas situaciones pueden aparecer cuando se realizan cruces inapropiados o cuando se trabaja con líneas genéticas que presentan debilidades hereditarias. Algunas crías pueden nacer con deformaciones visibles en el pico, en las alas o en las patas, mientras que en otros casos los problemas no se aprecian a simple vista y aunque los pichones aparentemente nazcan sanos, pueden presentar debilidad general o dificultades para desarrollarse con total normalidad. Por este motivo, es muy importante seleccionar bien las parejas reproductoras y trabajar siempre con ejemplares sanos, fuertes y bien desarrollados. En sexto lugar, aunque no es lo más habitual, los accidentes también pueden provocar la muerte de algunos pichones. A veces las crías pueden caer del nido, sobre todo si no utilizamos nidos adecuados para la cría de canarios, pero también puede ocurrir que sean arrastrados accidentalmente fuera del nido por alguno de los padres. Esto suele suceder cuando no se realiza un buen mantenimiento de los reproductores. Por ejemplo, si las uñas están demasiado largas, pueden engancharse en los pichones o en el material del nido, provocando que al salir arrastren alguna de las crías.
También puede ocurrir que alguno de los pichones muera por aplastamiento, especialmente en nidadas grandes, y para evitar que esto ocurra, un pequeño truco que utilizamos muchos creadores es colocar 1 o 2 huevos de plástico dentro del nido junto a los pichones, ya que estos huevos ayudan a mantener cierta separación entre las crías y distribuyen mejor el peso de los padres cuando se posan sobre el nido. Por último, aunque es una situación menos frecuente, en ocasiones algunos padres pueden llegar a atacar o incluso matar a sus propias crías. Este comportamiento puede estar relacionado con diferentes factores como estrés, exceso de celo del macho, falta de experiencia o problemas de compatibilidad en la pareja. En algunos casos, el macho puede mostrarse demasiado agresivo con la hembra o con los pichones, mientras que en otros, es la propia hembra la que puede rechazar a las crías si se siente estresada o incómoda en el entorno. Cuando observamos este tipo de comportamientos, es importante actuar rápidamente, separando al macho si es necesario, o vigilando más de cerca la evolución del nido para evitar que el problema vaya más. Como hemos visto, la muerte de los pichones puede deberse a diferentes causas, desde problemas en la alimentación o hidratación, hasta enfermedades, parásitos, temperatura inadecuada, genética o incluso la inexperiencia de los propios padres. Por eso, como creadores, nuestra labor consiste en intentar ofrecer siempre las mejores condiciones posibles, una alimentación equilibrada para los reproductores, un entorno tranquilo, buena higiene en jaulas y nidos y una observación constante durante toda la temporada de cría. Con atención, paciencia y una buena preparación, podemos reducir mucho la mortalidad en los nidos y conseguir que nuestros pichones crezcan sanos y fuertes. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.